la apertura hacia la pluralidad y los ámbitos no occidentales. Una de las características de la disciplina es justamente esa, la de apertura hacia, por una parte, religiones en plural y por otra parte otras religiones que no sean las, entre comillas, que podríamos denominar nuestras religiones. Y eso es lo que realmente permite diferenciar de un modo claro entre lo teológico y lo, si quieren llamarlo, histórico-religioso o como quieran denominarlo. Desde muy pronto, desde una época muy de principio, la disciplina desarrolló una mirada global, una mirada mundial, que no era la mirada global o mundial habitual en la teología, que justamente la mirada habitual en la teología era lanzar hacia el mundo una mirada, en muchos casos podríamos denominar horrorizada, ¿no? Horrorizada ante lo distinto y lo inaceptable que era lo que ocurría en otros contextos y en otras religiones. Lo clásico era la mirada desde el monoteísmo hacia los politeísmos. En el caso de la India o en el caso de África, esa mirada que a su vez se construye con nuevas palabras. Esa palabra que en los comienzos de la Ilustración se utiliza tanto, que es el fetichismo, que se basa en los puntos de vista de los portugueses en África, ¿no? Los dioses fetiches, ¿no? Los fetiches. Y a partir de ahí ese planteamiento del horror hacia esas formas de religiones, ¿no? Pues justamente la historia de las religiones, o las ciencias de las religiones, se construyen desde una nueva óptica, que podríamos denominar así. Una nueva óptica que abre los ojos al mundo, ¿no? Y abre los ojos con, indudablemente, una aproximación muy respetuosa o cada vez más respetuosa hacia, o hasta les diría que admirativa, hacia la riqueza y la variabilidad de las no occidentales. Y para eso fue muy particularmente importante las religiones asiáticas. Y en esas religiones asiáticas, muy particularmente, lo que Max Müller hizo, darse cuenta de la enorme riqueza que tenían en textos. Las sociedades occidentales, sociedades basadas en libros, ¿no? En el libro, en el caso de las religiones, entre comillas, del libro, estaban fascinadas por los libros que estaban saliendo, Upanishads, los libros del pensamiento de la India, los libros budistas, los libros chinos, y no los miraban como horrores, sino justamente los miraban con una enorme admiración o una gran admiración. Y esa admiración es lo que construye este punto en cierto modo nuevo, ¿no? Que permite a su vez repensar muchos de los elementos de las propias religiones. Y ese respeto hacia las religiones no occidentales, esa óptica menos eurocéntrica, fue muy característica en el pensamiento que conformó la disciplina. Mirar esos textos con el mismo planteamiento crítico, pero también la misma, en cierto modo, admiración que se podía mirar los textos de la Biblia o los textos del mundo antiguo, Platón, etc. Ese es el mundo de ese respeto hacia la diversidad de religiones. Pero claro, ese respeto hacia la diversidad de religiones, ¿qué llevó? Pues a que la premisa de la relativización cultural
se convirtiese en un elemento clave. Si tú planteas respecto de rituales totalmente diferentes a los que corresponden a la sociedad que tú conoces, si tú planteas esa posición de respeto, lo que lleva en cierto modo es a relativizar la mirada también en relación con los rituales de tu propia sociedad, ¿no? ¿Y qué lleva? Pues ese interés por la diferencia y por extraer de la diferencia riqueza, que lleva en muchos casos a plantear posiciones contra las opiniones comunes. Resultados que podríamos denominar extraños. Por tanto, muchos de los trabajos de historia de las religiones del siglo XIX parecían temas extraños, parecían temas raros, ¿no? Temas, en cierto modo, casi podríamos denominar que malditos, ¿no? En gran parte. ¿Por qué? Pues porque la opción por la comparación, de la cual hablaremos más adelante, la opción por la comparación se tenía que basar en una comparación sin que prevaleciese un elemento de la comparación respecto de otro, no prevaleciese una religión respecto de la otra, y todo eso llevaba a una relativización del contexto. Ese es el gran reto. El gran reto, la gran diferencia es la pluralidad, la mirada plural. ¿Quién nos lo expuso de la manera más clara? Pues el propio padre de la ciencia de la religión, el padre de la disciplina, uno de los grandes padres de la disciplina, Max Müller. Max Müller, que alemán de formación, pero que terminó desarrollando su trabajo en Inglaterra. Y, en cierto modo, caracterizó la ciencia de las religiones por una parte y la aproximación comparada a las religiones comparadas, la comparación entre religiones por otra, ¿no? Max Müller decía: quien conoce solo una religión no conoce ninguna, lo cual es como un choque, ¿no? Desde el punto de vista del pensamiento, ¿no? Quien conoce solo una religión no conoce ninguna. Es decir, se está cargando la mirada teológica, se está cargando la fuerza que podría tener una interpretación de carácter cantológico basado en una sola religión. Tienes que conocer más de una religión para poder entender algo en la religión. Es decir, que tienes que conocer religiones para entender la religión. Ese sería, en última instancia, el problema. Max Müller era un lingüista de formación. Claro, ese es el contexto en el cual podemos entender la frase que parece tan chocante y parece tan curiosa, ¿no? Tú, con una sola lengua, no entiendes gramática comparada. No puedes hacer comparaciones desde una sola lengua. Lo que te permite hacer comparaciones es conocer más de una sola lengua. La lingüística comparada solamente se puede desarrollar por medio de ese planteamiento, el planteamiento de multiplicidad de lenguas. Lo mismo ocurre con las religiones, ¿no? Para Max Müller eso era una base metodológica, pero para nosotros hay un paso más, ¿no? En nuestro mundo globalizado ya este gran reto de la diversidad, este gran reto de la diferencia, este gran reto de mirar más de una sola religión para poder entender algo, porque si no, no entenderías, pues ya no nos es ajeno, lo experimentamos en el mundo de esta globalización actual nuestra, lo experimentamos, lo vivimos, estamos rodeados cada vez más en nuestras sociedades plurales de todo este asunto, ¿no? Que se hace muy visible. Y eso es lo que quería ahora exponerles, ¿no? Esa visibilización de la experiencia de la diversidad, que se ve mejor con imágenes que con cualquier desarrollo de palabras, ¿no? Y imágenes, visibilizar las religiones, que es en cierto modo lo que hacía
Max Müller al plantear lo que planteaba, ¿no? Es decir, no invisibilizarlas, es verlas alrededor nuestro y es analizarlas desde de esa mirada del presente, aunque lancemos nuestro estudio hacia el pasado. Eso es una de las características de la posición metodológica que les he, en cierto modo, defendido a lo largo de lo que estamos viendo hasta ahora, ¿no? Y es que, aunque estudiemos el pasado, estamos en el presente. Como se decía tradicionalmente, la historia es siempre historia contemporánea. ¿Por qué? Pues porque siempre estamos pensando desde nuestra mirada de ahora, ¿no? Eso es lo que vamos, en cierto modo, rápidamente a desarrollar. Visibilizar las religiones, visibilizar la pluralidad de religiones. Y lo primero que hay que visibilizar es el pensamiento que podríamos denominar ateo o que podríamos denominar no religioso. Aquí vemos un cartel en el cual nos habla de la religión como un peligro, es decir, una crítica a la religión. Otras miradas un poco más complicadas, ¿no?, de entender. Dios no es creyente, esto está en una iglesia de Granada. O ni Dios ni amo ni marido, que estaría dentro del pensamiento ateo feminista, ¿no? O este que aún más curioso, ¿no?, que es, esto otra vez es en Granada, es en la estatua de Fray Leopoldo, que es un personaje, fue un personaje muy famoso y tiene un seguimiento enorme, su beatificación tuvo un seguimiento enorme en Granada, ¿no? Y debajo pusieron ni amo, ni Dios, ni marido, ni partido, ni de fútbol, con lo cual aquí hay una crítica aún más profunda y con un punto también de humor socarrón. Pero, ¿qué es lo que nos encontramos? Pues que quizá el pensamiento que podríamos denominar no religioso no tiene una ubicación adecuada. Estamos hablando del mundo que podríamos denominar español, ¿no? No tiene una ubicación adecuada en los foros públicos y está utilizando este tipo de foros que son directamente la calle. A veces el pensamiento antirreligioso se dirige hacia una religión específica y nos encontramos este mundo de la islamofobia, ¿no?, en distintos contextos. Esto es un elemento que hay que tener en cuenta a veces, y muy particularmente en el caso español, y es que visibilizar si siguiésemos a Álvarez de Miranda, la irreligión, nos lleva a ámbitos que no son los ámbitos comunes donde se visibiliza la religión. Es la calle. En cambio, la religión la encontramos alrededor, materializada en monumentos. Les voy a poner unos cuantos para que nos demos cuenta de este contexto que nos rodea y que, si bien para Max Müller los textos budistas eran fundamentales a finales del siglo XIX, poder leerlos y conocerlos, ahora lo que nos encontramos es, siguiendo el mismo ejemplo del budismo, budistas con los cuales podemos hablar, o monumentos que nos interpelan, ¿no? No hace falta más que abrir los ojos para ver esta diversidad. Esto es el Stupa de Benalmádena, en la provincia de Málaga, que es uno de los más grandes fuera de Asia, si no el más grande, de 33 metros de altura. Produce un evidente choque cultural, puesto que no estamos acostumbrados a entender este tipo de monumento y entender lo que hay detrás de este tipo de monumento, ¿no? O, en este caso, es Madrid la sede central de la iglesia de Scientology o Cienciología. O las mezquitas, esta es la de la M30 de Madrid, o esta es la de Málaga, mezquitas exentas que son grandes edificios. O esto es una sala de la Fundación Sakya en Alicante, una sala de meditación enorme, ¿no? O esto que tienen ustedes aquí, que es
un trozo del Tíbet o del Bután en Huesca, el monasterio de Aksankayu en Panillo. La visibilización del mundo budista, la visibilización del patrimonio, en este caso mormón, es el templo de Madrid de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, uno de los mayores templos mormones de Europa. O esta es la sinagoga mayor de Madrid, desde la zona de mujeres, enorme sinagoga. Esto que tienen ustedes aquí es la Catedral Ortodoxa de Madrid también, sede de un arzobispado del Patriarcado de Constantinopla. Pueden verlo desde dentro, es una iglesia bizantina, griega, perfectamente. O esta es la iglesia rusa de la Gran Vía de Hortaleza en Madrid. Otros edificios que nos evidencian la diversidad religiosa. Esto es de la iglesia Filadelfia en Valladolid, y el templo por fuera y el templo por dentro, que es un gran espacio, como pueden ver. O esto es de los Testigos de Jehová, la sede central, que está en Ajalbir, en la Casa Betel, una de las salas, que no es la más grande, pero la sala en la cual se hace, en este caso sería la ceremonia de la muerte de Cristo, y está totalmente lleno el salón. Una diversidad enorme, como pueden ver, que nos rodea, que nos posiciona en este mundo, que es, como hemos visto, un mundo de diversidad. Y les termino la presentación como siempre, con otra pregunta, ¿no? Preguntarse por los límites de nuestra apertura hacia la diversidad. ¿Hasta qué punto podemos llegar a ser capaces de asumir el relativismo cultural? Esta es una pregunta compleja. ¿Hasta qué punto somos capaces de asumir una especie de neutralidad metodológica ante lo que vamos a analizar? Ya sean rituales con los que podemos no estar en absoluto de acuerdo, como pueden ser los rituales sangrientos, ya pueden ser puntos de vista que nos resultan extremadamente ajenos. Ese es el planteamiento.